Hola chicos, buenos días. Estamos ahora en la segunda clase, en la segunda grabación de los juegos modificados. En este caso, en la secuencia, como está en el apunte, vamos a trabajar con los juegos de cancha dividida o campo dividido. La clase anterior grabamos con el segundo H, grabamos la clase correspondiente a los juegos modificados de Baticampo. Analizamos el primero de los dos juegos y mostramos cuál es la dinámica que utilizan los autores para el análisis y la descripción de los juegos y a través de eso facilitar nuestra comprensión. Repasamos esto, ahí es lo que estoy compartiendo en la pantalla, el punto 3.2 precisamente, juegos modificados de cancha dividida. El juego A es juego de campo amplio. Siempre hay una descripción, un gráfico, después analizar cuáles son los aspectos que se podrían modificar. Tengan en cuenta que con eso recurrimos siempre a los factores que hacen evolucionar el juego. Entonces, probablemente se pueda modificar el espacio, que es básicamente la principal modificación en este tipo de juegos. Se modifica el entorno social, o sea, cuánta gente vamos a jugar, los roles que vamos a tener de acuerdo a cómo juguemos, y por último, el tema de las reglas. Acuérdense que este juego es de la familia de los juegos del voleibol, del tenis, todos aquellos juegos que tengan una red al medio, o también están incluidos los de muro, por ejemplo, el frontón, el squash, en los que el muro hace las veces de red, y entonces una vez que golpean el muro, es como si hubiera pasado, en la lógica interna de estos juegos, es como si la pelota hubiera cruzado, o el móvil hubiera cruzado la red. Badminton. ¿Por qué les recuerdo el badminton? Porque bueno, ahí es un ejemplo de cómo se puede utilizar un móvil diferente a un balón, como por ejemplo el balón de vóley y el balón de tenis. Bien, entonces dijimos los aspectos susceptibles de modificar, las intenciones, objetivos tácticos. Les pido por favor de que les presten mucha atención, eso es lo que está resaltado, y vamos a charlar sobre eso. Y después, bueno, también acá hay una recuperación, un enlace, digamos una relación con lo que habíamos visto sobre Velázquez Sánchez, sobre el tema de las fases pedagógicas para enseñar un juego modificado. Y en este caso, al igual que en el juego anterior, en los juegos anteriores de Baticampo, podemos ver reflexiones de los profesores, posibles preguntas a los alumnos, y bueno, de igual modo, en el otro juego, que es el juego de campo largo, y al último nos presenta un juego de 3 contra 3, en el que se configurarían unas características de los dos juegos anteriores y bueno, determinarían el inicio, digamos, del juego grupal en relación a la cancha o campo dividido. Bueno, vamos al juego número 1, juego del campo ancho. Así se llama. Juego del campo ancho. En este juego, miren, ahí tenemos el gráfico. En este juego, miren, ahí como hicimos en la clase anterior, con el cursor les voy marcando. La cancha dividida, esto gris vendría a ser la red, dividida, es más ancha, mucho más ancha que larga. Entonces, cada campo, por ejemplo, podría tener 3 metros de ancho por 1 de largo. Por dar un ejemplo de la relación. Una relación 3:1 de ancho sobre largo. De los dos lados, fíjense el jugador simbolizado con un circulito y el que está simbolizado con un cuadrado, los dos tienen una cancha de este tipo de características, ¿no? Más ancha, 3 o 4 metros, que larga, o sea, solamente 1 metro. ¿Qué es lo que se busca?
lo que fácilmente surge de la visualización, de que los desplazamientos para jugar tengan que ver con desplazamientos laterales, de derecha a izquierda. Acá vemos cuadrado, se puede desplazar hacia la derecha o a la izquierda. Acá vemos círculo, se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. Lógicamente están enfrentados y separados por la red. La red o soga o lo que hayamos dispuesto, inclusive no puede haber red o soga, puede haber una zona demarcada entre medio, y bueno, dadas las condiciones del juego, eso me permitiría jugar campo dividido. Pero generalmente vamos a utilizar red o soga, porque lo que buscamos son esos tipos de lanzamiento que tienen que ver con esta cuestión de sobrepasar un obstáculo, la soga o la red, a una determinada altura, y que eso vaya generando los comportamientos motrices y las intenciones en relación al pasaje de la pelota. ¿Qué es lo que se puede modificar? Bien, como les dijimos, lo que ya viene modificado en este ejemplo es el tipo de campo, o sea, la forma del campo, el rectángulo achatado, que es reemplazo de una cancha normal, que es más cuadrangular. Por ejemplo, en vóley cada cancha, cada equipo tiene 81 metros cuadrados, que es la relación de los 9 metros por 9 metros. O sea, un cuadrado de 9 por 9 en el que juegan 6 personas, con 6 personas. En este caso, como dijimos recién, 3 metros de ancho por 1 de largo, y entonces se modifica y entonces tenemos un rectángulo, a diferencia de lo que comúnmente se jugaría en el vóley, que es un cuadrado grande. Así que esto también nos da la idea de las zonas de juego, Cuando nosotros jugamos tenemos cierta zona que nos corresponde a nosotros como ámbito de responsabilidad y competencia, en la que nos podemos desplazar lateralmente y frontal y antero posteriormente, o sea, frontal y hacia atrás. Bueno, esa zona de influencia generalmente es para simbolizarnos un cuadrado que nos toca en la distribución de responsabilidades y áreas por equipo, es el que nos toca defender. ¿Qué es lo que hace el autor? ¿Qué es lo que pretende el autor? Mostrarnos cómo serían los desplazamientos en esa zona nuestra, laterales, y después en el otro juego, lo que serían los desplazamientos adelante hacia atrás. Bien, ¿qué es lo que se puede modificar? El campo ya está modificado, entonces en relación al condicionamiento del medio, modificamos el balón. Nosotros cuando volvamos a las clases presenciales vamos a ver de que esto lo vamos a jugar con pelotitas livianas, que no son las de vóley, pelotitas livianas. Podemos usar las pelotitas de tenis, pelotitas de papel, del tamaño de una pelotita de tenis, pelotitas de goma de espuma, pelotitas de papel del tamaño de una pelotita de número 3 de handball. ¿Qué otra cuestión se puede modificar desde el medio? La altura de la red, eso dependerá de los jugadores. Y por supuesto que la longitud de ese ancho, ¿no? A lo mejor podemos empezar con un ancho de 2 por 1, 2 de ancho por 1 de largo, y después ir agrandando 3 por 1, 4 por 1, y seguir jugando el 1 contra 1. En todos estos juegos, las intenciones tácticas tienen que ver, mejor dicho, el propósito, el objetivo táctico tiene que ver con la posibilidad de que la pelota toque el campo contrario y no puede hacer de vuelta, y ahí también es otro aspecto que se puede modificar, es el tema de las reglas. Si nosotros tenemos una pelota que pica, a lo mejor podemos permitir, como en el caso del tenis, un pique y poder devolver el balón. Ahora, cuando jugamos con móviles que no pican, entonces el juego, el campo y todas las modificaciones estarán puestas en búsqueda de tratar de pasar el balón sobre la soga o la red y que toque el campo contrario y que no pueda ser devuelto por el rival.
otra de las cuestiones que se busca, en el caso de que sí sea devuelto, es que sea devuelto en condiciones facilitadas. O sea, yo lanzo hacia el otro campo, busco un espacio libre, y en ese espacio libre lo que estoy tratando de buscar es que precisamente la pelota pique en el campo contrario o sea devuelta con una situación favorable para mí. O sea que esa devolución sea cerca de mi posición o cerca de la red para yo tener más posibilidades de lanzar en el próximo lanzamiento precisamente a un lugar donde ya no lo puedan devolver. Miren lo que pone el autor acá ejemplificando. Intenciones u objetivos tácticos. Introducir el concepto de amplitud, o sea, eso ya sale con los desplazamientos laterales por el ancho del campo que se ha jugado. Favorecer el juego en amplitud, descubrir las posibilidades de esta situación puede presentar, descubrir las posiciones más adecuadas en el campo, dónde me tengo que ubicar para cubrir de la mejor manera ese campo ancho. Lógicamente la respuesta es una sola, es esa que ustedes están imaginando. Cuando yo lanzo hacia la zona contraria, como decíamos recién, voy a buscar los espacios libres, porque tengo que tratar de hacerlo desplazar a mi rival. Si no llega, ya es el punto, y si llega, me la va a devolver mal, o sea, no va a pasar la pelota hacia mi campo, o la va a devolver en situación facilitada para mí, o sea, que sea un nuevo lanzamiento fácil de responder. Por último, lo que describe también es, o busco el espacio libre, o busco que el móvil vaya lejos del jugador contrario. Esto se da en las situaciones en las que el campo es ancho, pero no es tan grande. En las situaciones en las que generalmente el adversario va a llegar al lanzamiento que yo le proponga. Pero, como en general, porque los desplazamientos alcanzan a cubrir el ancho, como por lo general no hay espacios libres, sí hay espacios que están más alejados de su posición. Por ejemplo, en un momento lancé la pelota, acá supongamos que en el gráfico, yo soy circulito, lancé la pelota a la derecha de cuadrado me la devuelve, y como yo tuve una recepción fácil, tengo facilidad para hacer el próximo lanzamiento, y que será a la izquierda de cuadrado, o sea, buscando este lanzamiento en diagonal, para que a él le cueste la próxima evolución porque tiene mayor desplazamiento. Vuelvo a insistir, si este es un campo de 3, 4 metros, a lo mejor con ese segundo lanzamiento en diagonal me alcanza para obtener el punto. Pero si este campo ancho es de 2 por 1, con los desplazamientos vamos a llegar. Lo que vamos a tratar es de que no llegue en las mejores condiciones como para devolverme de nuevo el móvil hacia mí. Generalmente vamos a hablar de balón, ¿no es cierto? Pero acuérdense que se puede jugar con distintos tipos de móviles, y un caso patente de eso es el deporte bádminton, que se juega con esa pluma, que bueno, ya me voy a acordar exactamente el nombre, pero bueno, esa pluma tiene un vuelo y un movimiento característico tras el golpe de la raqueta. En el caso de que nosotros jugáramos con algo similar, lo haríamos introductoriamente con la mano. Y también tener en cuenta de que estos juegos se pueden hacer tomando y lanzando para después introducirse en los golpeos. Golpeos con la mano, con el brazo, y posteriormente golpeos con algún elemento que puede hacer las veces de raqueta o paleta, como por ejemplo las tapas redondas de los tachos de helado familiar, esos tachos de plástico que tienen una tapita plana. Bueno, esas tapitas tenemos muchas ahí en el instituto y las utilizamos para este tipo de juegos. Y todo lo que pueda hacer de forma similar a la función de una raqueta o una paleta. Bueno, habíamos quedado que otra de las intenciones era lanzar el móvil lejos. Dijimos que buscábamos el espacio libre y lanzábamos el móvil lejos. Lógicamente estas cuestiones en ataque y en defensa son contrarias
al igual que va a pasar cuando veamos y analicemos mañana, la próxima clase, analicemos los juegos de invasión. Así como yo tengo que tratar de hacer algo en ataque, en defensa tengo que tratar de que eso mismo no ocurra. O sea, tengo que hacer comportamientos para contrarrestar esa misma intención u objetivo del rival. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si yo en mis lanzamientos, trato de buscar los espacios libres que me deja el rival para que no me devuelva la pelota o que me la devuelva en situación favorable, cuando yo defiendo tengo que tratar de ubicarme en un lugar que generalmente es el centro, donde haya menos posibilidades de espacios libres o los trayectos de cobertura de los espacios libres no sean tan largos o tan profundos. Entonces, generalmente lo que sucede acá es que lo que es el concepto ese que hay en el tenis. Después que golpeo y que paso la pelota al campo contrario, automáticamente trato de buscar el centro de la base del campo o el centro mismo del campo para tratar de estar cerca nuevamente en el próximo lanzamiento que haga el rival. En este caso, en el que el campo es ancho y no es largo, entonces los desplazamientos van a ser de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entonces, cuando yo lance, automáticamente voy a tratar de buscar el medio para esperar en una situación y lugar expectantes y equidistantes el lanzamiento del jugador rival. Del mismo modo que cuando yo recibo la pelota, que ese es un objetivo, tratar de recibir la pelota porque el rival me la devolvió bastante fácil, cerca de la red, tengo más posibilidades en la angulación de los lanzamientos. Cuando estoy más alejado de la red, hay que hacer un cálculo de trayectoria distinto y mucho más afinado. Cuando estoy cerca de la red, tengo más posibilidades de alcanzar desde mis posibles lanzamientos, todo el rectángulo del campo rival. Entonces, repasando. En defensa trato de cubrir todo el campo, ubicándome en el medio. En ataque trato de buscar los espacios libres, trato de movilizar al rival, trato de que en ataque lanzar el móvil ser lejos del jugador contrario. Entonces en defensa trato de estar ubicado siempre en una situación en la que ningún lanzamiento me quede tan lejos, sobre todo en los desplazamientos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y lo que trato de hacer cuando paso la pelota hacia el campo contrario es que el jugador me la devuelva con dificultad, cosa, por ejemplo, de poderla recibir yo en el próximo golpe o lanzamiento cerca de la red o soga, y desde ahí tener mejores ángulos de lanzamiento para conquistar el punto en el próximo pasaje del balón o del móvil hacia el campo contrario. Bien. A manera de ejemplo, y esto es lo que ustedes tienen que hacer como deber, ¿no? Leer las reflexiones y las posibles preguntas a los alumnos pensando en dinámicas que tengan que ver con las fases pedagógicas que Blasquez Sánchez nos enseña. Recordemos, ya les habíamos recordado el clase anterior, pero no está de más volver a decirlo. Esto de jugar globalmente con pocas reglas en la fase 1. Parar. Cada equipo, en este caso, es un 1 contra 1. O sea, cada jugador analiza por su parte qué está haciendo bien y qué está haciendo mal en los lanzamientos. Volvemos a jugar. Cada jugador, cada equipo trata de mejorar y de cambiar los problemas que ha tenido y de tratar de provocar nuevos problemas al rival. Hay una nueva parada. Cada jugador rival y el profesor analizan lo que pasó antes de la parada, lo que pasó después de la parada, los cambios que surgieron, si se pudieron llevar a cabo o no, y a partir de ahí se vuelve a jugar a través de unas modificaciones que propone el profesor.
profesor, de acuerdo a todo lo que estaba pasando y a su propuesta metodológica y didáctica en relación a este juego, trata de generar unas modificaciones en búsqueda de esos objetivos didácticos en relación a este juego, en este caso de campo dividido. Bueno, eso es posible de llevar a cabo a través de estas reflexiones de los profesores y las posibles preguntas que cita el autor. Por ejemplo, una posible reflexión. ¿Se definen por una posición intermedia después de lanzar el balón o se quedan en cualquier parte del campo? O sea, cuando pasamos la pelota para el otro lado, trato de buscar rápidamente el medio nuevamente para estar listo a al próximo balón que venga hacia mi campo, o me quedo ahí. Bueno, esa es una importante intención táctica que en este tipo de campo y en el campo que vamos a ver en el próximo juego son determinantes. Lo que se trata de hacer con mi ubicación central es evitar de generarle puntos fáciles al rival. Si yo me quedo a la derecha, es muy probable de que me convierta en el punto tirándome el balón a la izquierda. Y lo mismo pasaría si me quedo a la derecha, me lanzan el balón a la izquierda. Cuando otra posible pregunta a los alumnos en relación a eso es, porque lo que hay que tratar es que desde la reflexión que hacemos los profesores visualizando el desempeño motriz y táctico de los chicos jugando, es si eso lo pueden internalizar. Acuérdense que estamos hablando de juegos en los que, además del saber qué, o sea, saber desplazarse, saber pegarle, saber lanzar, saber atrapar, tenemos que buscar un saber en otro nivel que tiene que ver con el saber cómo. Entonces, el principal saber cómo en este caso es poder ubicarse en una situación expectante que me permita mejores lanzamientos en el próximo turno de intervención. Entonces, ahí una posible pregunta es, ¿dónde te has situado después de lanzar el balón al campo contrario? ¿Has logrado recibir el siguiente lanzamiento del jugador? Bueno, ¿por qué venía esto? Por lo que nosotros visualizábamos como profe. O sea, golpea o pasa la pelota y vuelve al medio o se queda en el lugar de donde la pasó. Desde esa posición, ¿le genera al otro lugares fáciles de lanzamiento? ¿No? Opciones fáciles de puntuación, o vuelve al medio y está siempre expectante y no le genera esa situación al jugador rival. Bien. Entonces, vimos los objetivos tácticos, los analizamos, hicimos el ejemplo de una reflexión del profe. En relación a esa reflexión, ¿qué es lo que le preguntamos a los jugadores? Para que traten de esa reflexión hacerla propia. Y a partir de ahí estamos en condiciones, ¿no es cierto?, de ir haciendo evolucionar el juego de acuerdo a las modificaciones y los comportamientos de los pibes, y a partir de eso introducir nuestras modificaciones que tienen que ver con la fase final en la que se juega el juego modificado que pretende el profe de acuerdo precisamente a lo que tiene como objetivo didáctico y a lo que puedan resolver los chicos en ese momento particular. Probablemente la semana siguiente o la clase siguiente ese juego evolucione en contextos de conocimiento y los chicos puedan realizar acciones más complejas. Bueno, pasando al segundo juego, es exactamente lo mismo, hay una separación de la red, pero el campo es largo, deja de ser un campo ancho para ser un campo largo. Y ahora la relación 3-1 tiene que ver con un campo 3 metros de largo por 1 de ancho. Así que los principales acá están enfrentados, igual que recién, círculo contra cuadrado, y los desplazamientos son hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante o hacia atrás. Acá está la red o la soga, y nos vamos pasando el balón de acuerdo a las reglas que nosotros establezcamos. Acuérdense que hablábamos recién de que al principio podemos tomar la pelota y pasarla al campo contrario, luego empezar a tomar y golpear, luego serán golpeos, luego habrá una cantidad de toques determinada, y por último aparecerán los paleteos o
o raqueteos o golpear con algún elemento que nosotros fabriquemos precisamente bajo estas cuestiones y características y conceptos que tienen que ver con los juegos modificados. Miren acá las similitudes y las diferencias en relación a lo que hablábamos recién. Intenciones, objetivos tácticos. Antes favorecíamos el juego en anchura, ¿ah? El juego de desplazamientos laterales. Ahora lo que favorecemos es el juego en profundidad. O sea, que alguien que juega este tipo de juegos de cancha dividida puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Y eso está bueno, conceptualmente está bueno, porque hay una característica que asegura, es que siempre le vamos a estar dando el frente, mirando al ataque contrario. O sea que vamos a estar mirando al contrario siempre, siempre la mirada y el frente, y nosotros enfocados hacia ahí, y nosotros vamos a manejar con desplazamientos hacia adelante, cuando el lanzamiento viene corto, y con desplazamientos hacia atrás, sin darnos vuelta, con desplazamientos hacia atrás, cuando el lanzamiento viene un poco más largo. Al igual que antes, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, una vez que devolvemos el golpe o el lanzamiento al campo contrario, es tratar de ubicarnos al medio. Ahora ese medio tiene que ver con como decimos recién, con estos desplazamientos antero-posteriores. A diferencia de antes, que eran desplazamientos laterales. Vuelvo, recupero el medio para tratar de recibir nuevamente el próximo lanzamiento en mejores condiciones. Y no darle demasiado espacio libre, demasiado campo libre para que me puedan puntuar. Sacar partido de las posibilidades de este juego en profundidad, descubrir las posiciones más adecuadas en el campo, cuando voy a recibir después de que me pasan la pelota, o después que pase la pelota, dónde me tengo que ubicar, buscar espacios libres en el campo contrario, lanzar el móvil lejos del jugador contrario. En eso se parece bastante. Descubrir, escuchen esto, que lejos de la red, el ángulo de lanzamiento es menor, pero es más seguro. Eso es una buena situación para analizar. ¿A qué se referirá con esto de más seguro? Y les pido por favor de que ustedes tomen el tiempito y lo analicen. Y por último, provocar, al igual que en el juego anterior, en el juego de campo ancho, provocar que el jugador contrario devuelva el balón con dificultad, para que yo tenga más facilitado el próximo golpe o lanzamiento. Bien, entonces, básicamente en la jerga hablamos de jugar en corto, jugar en largo. Jugar en corto, jugar en largo, son términos que se utilizan tanto en el tenis, por ejemplo, como en el vóley. Jugar corta, jugar larga, diagonal corta. Bueno, eso tiene que ver con lo lejos que vamos a lanzar en relación a la posición del oponente y en relación al espacio libre que podemos encontrar. Bien. Las reflexiones y preguntas son muy similares a las que se plantean en el campo ancho. Y lo próximo que desarrolla, aclarando eso, el autor, es que hay otra posibilidad, y que es la posibilidad del campo cuadrado. Acá el autor ya lo plantea como el 3 contra 3. 3 contra 3. Pero tranquilamente nosotros podríamos jugar en un campo que sea igual de ancho e igual de largo, que me obligue a desplazarme hacia adelante y hacia atrás y hacia derecha e izquierda. Entonces podríamos pensar en un campo de 3 metros por 3 metros y seguir jugando el 1 contra 1. O armar un campo más grande, cuadrado, y en el que va a haber un 3 por 3. ¿Cuáles son las principales intenciones y objetivos tácticos? Aplicar las posibilidades de juego en amplitud y en profundidad. Introducir un tercer jugador colaborador. En realidad acá, si pasamos del 1 contra 1 al 3 contra 3, de 2 jugadores introducimos. Pero básicamente yo me voy a comunicar con uno, porque si yo recibo el primer golpe, me comunicaré con el que va a ser el segundo golpe o toque. Si yo estoy haciendo el segundo toque, me comunicaré con
con el que va a ser el tercero, o sea, el pasaje. Aparece el contexto este de, en el campo dividido, que es similar a lo que vamos a ver en invasión, esto de poder conservar el balón, porque mientras yo lo controle, mi equipo lo controle y nos pasemos la pelota, estamos en control del balón. Ese control puede ser de mayor o menor calidad, de acuerdo principalmente al primer toque, o sea, a la recepción. Básicamente se empiezan a manejar los conceptos de recepción, control y pasaje al campo contrario, que eso se convierte, por ejemplo, no lo vamos a utilizar con los pies, pero aparece el concepto de remate o tratar de pasar en una situación facilitada al otro campo. Se descubre que cerca de la red el ángulo de lanzamiento es mayor. Descubrimos que lejos de la red el ángulo es menor, y tratamos de provocar que el jugador contrario devuelva el balón con dificultad y que también nos deje espacios libres para tratar de ubicar la pelota ahí y obtener el punto. ¿Qué otras cuestiones aparecen? Y en esto tiene que ver el entorno social. Al haber dos jugadores, es más fácil dividirse el campo. Cuando aparecen tres jugadores, empiezan a aparecer decisiones estratégicas. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos uno adelante y dos atrás? ¿O dos adelante y uno atrás? ¿O los tres nos ubicamos al medio y nos vamos moviendo hacia adelante o atrás? ¿O por qué no? Nos ubicamos uno de un lado y dos del otro, y esos dos que están de un lado, supongamos a la derecha, y uno adelante y uno atrás. ¿De qué manera nos distribuimos el campo siendo tres? Hay una situación impar para cuadrantes pares. Entonces, porque el cuadrado, que sería mi campo a defender, no se puede dividir en tres zonas iguales. Salvo que esas tres zonas iguales sean tres rectángulos verticales o tres rectángulos horizontales. Entonces, o estamos uno al lado del otro, o estamos uno delante del otro. Bueno, entonces estas son decisiones estratégicas en relación a conductas grupales que se empiezan a asociar a las conductas e intenciones individuales. Por último, como aparecen las dos cuestiones, el juego en profundidad y el juego en anchura, o el juego en ancho, entonces las reflexiones tienen que ver con eso, principalmente en cómo nos dividimos las zonas, los tres jugadores que nos tenemos que repartir esa zona y esas responsabilidades a compartir, mientras el equipo contrario nos intenta atacar nuestros espacios libres o nuestras debilidades para devolver. ¿Qué podría ser una debilidad? Y, por ejemplo, se lanzo para el lado izquierdo, donde es más difícil que me devuelva el balón. ¿Ah? Sé que si se la tiro a la derecha o se la tiro adelante de su cuerpo, es más fácil que me devuelva o que atrape el balón. En cambio, si la tiro para el lado izquierdo, es su zona débil o su mano débil o no dominante. Ese sería más o menos el gráfico. Acá está un campo más ancho y más largo, pero bueno, generalmente cuando lo jugamos nosotros lo vamos a jugar en una estructura de cuadrado, para que esa estructura de cuadrado le genere la incógnita a esos tres jugadores en cómo se van a distribuir las zonas y las responsabilidades. Bien. Repasamos y sintetizamos. ¿Qué nos proponen los autores? ¿Qué nos proponen los autores en los juegos de campo dividido? El juego de campo amplio, en el que el campo es más ancho que largo, y en el que jugamos uno contra uno. El juego de campo largo, en el que el juego es más largo que ancho, favorece los desplazamientos antero-posteriores, o sea, hacia adelante y hacia atrás, y se juega uno contra uno. Y después nos da un ejemplo en el tercer juego de un 3 contra 3 en el que el campo es más ancho, es ancho y largo. O sea, más ancho que el campo
el campo corto y más largo que los campos que se juegan en 1 contra 1. Entonces hay mucho más ancho, hay mucho más largo, y todo el área y todas las zonas de responsabilidad se dividen entre 3 jugadores. Aparece esta cuestión del concepto de colaborar para sostener y recuperar el balón en el pasaje del equipo contrario, y colectivamente, en este caso grupalmente, tratar de pasarlo de la mejor manera posible hacia las zonas débiles o hacia los espacios libres del equipo contrario. Se conjugan acá todos los beneficios, los análisis y los aspectos a considerar de los dos tipos de campo, del campo ancho y del campo largo. Siempre vamos a empezar con campo ancho o campo largo para que se vea desde las conductas individuales, desde las acciones individuales, desde las intenciones individuales, cómo serían los desplazamientos típicos. Después nosotros, agregándole una situación intermedia, vamos a jugar un 1 contra 1, vamos a intentar jugar 1 contra 1 en campos cuadrados, en los que aparezcan los dos tipos de desplazamientos, los adelante, atrás y los derecha e izquierda, y por último empezaríamos a agregar gente que también podría haber otra fase intermedia, en la que aparece el 2 contra 2 antes del 3 contra 3. Pero bueno, el autor esquemáticamente pone estos 3 tipos de juegos para entender las situaciones y cómo se modifican según el campo, según la forma del campo, según el tamaño del campo y según la cantidad de jugadores que aparezcan en relación y principalmente diferenciándose del 1 contra 1. Bueno, chicos, escúchenlo, escuchen esta clase, como habíamos quedado, es grabada, pero la idea con esto, para que nos quede este audio y esta imagen en relación al dossier con el que trabajamos, es que a esto lo podamos analizar detalladamente, que nos pongamos a pensar, porque tenemos muchas herramientas, las que nos proponen los autores en los textos, y ya lo que antes nos había dado Blázquez Sánchez en relación a los factores que hacen evolucionar el juego, a los tipos de juego, y principalmente en la aplicación de todos los interrogantes y reflexiones, a las fases pedagógicas que él establecía, las 6 fases pedagógicas que establecía para hacer evolucionar los juegos y su aplicación didáctica del juego modificado en la clase de educación física. Bueno, chicos, espero que les sirva esta guía para el análisis, y con esto daríamos por finalizada la clase que tiene como tema los juegos de campo amplio, de cancha dividida y su aplicación y análisis. Muchas gracias por escuchar. Estamos en contacto para la próxima clase, en la que analizaremos los juegos de invasión y trataremos a partir de ellos hacer una síntesis conceptual de los 3 tipos de juegos modificados y sus relaciones, sus similitudes y sus diferencias de acuerdo a la lógica de la que proviene. Estamos en contacto. Nos vemos en la clase que viene.